El 2 de mayo escribí una entrada a mi blog que lleva por título Héctor Valdés, el gobernador del Banco Central, prepara sus cañones monetarios. Y ahí señalé que en un reciente comunicado de la reunión de política monetaria, ahí se estableció lo siguiente. El retorno de la inflación al rango meta del 4% más menos 1%, y aquí cito, otorgaría los espacios necesarios para que el Banco Central de la República Dominicana pondere el momento oportuno para la adopción de medidas que contribuyan a que el crecimiento económico retorne gradualmente a su potencial. Y ahí en ese momento se comenzó a señalar que efectivamente la tasa de inflación al mes de abril era de 5.15%. O sea, ya ahí comenzó a decirse que era 5.2%, luego ya se precisó y se dijo que era 5 o que fue 5.15%. Y en ese momento, ahí yo señalé en esa entrada que de no registrarse una sorpresa, o un choque, perturbación internacional, como por ejemplo el escalamiento de la guerra de Rusia y Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania, que fuera a involucrar, por ejemplo, una situación de armas nucleares o un aumento por ataque a otros países europeos, etcétera. Si no hay un escalamiento en la tensión entre China y los Estados Unidos por una posible invasión a Taiwán, si no hay nada de eso, entonces señalábamos que uno pudiera esperar que no iba a registrarse un aumento de los precios de los alimentos ni los precios de los combustibles, que de hecho han estado descendiendo de una forma importante a nivel global y eso ha favorecido la reducción de la tasa de inflación. Ahí vimos un dato reciente de inflación en España de 2.9%, lo cual le dice que va rápido hacia la meta del 2%. Todavía la eurozona está por encima de la tasa de inflación española, pero se ve claramente de que comienza a reducirse la tasa de inflación también en la eurozona, aunque están todavía más tarde que el Banco Central de la República Dominicana, el Banco Central Europeo, en manejo de lo que es la política monetaria, porque ellos comenzaron, si el Banco Central de la República Dominicana comenzó a hacer el manejo de su política monetaria en noviembre del año 2021, el Banco Central Europeo fue a mediados del año 2022. Recuerden que la Reserva Federal de los Estados Unidos fue marzo del año 2022, pero junio, julio fue cuando comenzó el Banco Central Europeo a hacer su apriete monetario. Es decir, que a ellos todavía les falta camino por recorrer. Otro punto importante que señalaba en ese momento cuando decía que Héctor Valdés estaba preparando sus cañones es que ya se veía claramente de que se le estaba creando el espacio al Banco Central para poder comenzar a estimular la economía, tomar alguna medida que le permitiera hacer este cambio. ¿Por qué? Porque fíjense, además de haber alcanzado el objetivo de meta de inflación, habría que señalar lo siguiente. La economía en el primer trimestre registró una fuerte desaceleración en que apenas registró una variación el Producto Interno Bruto, medido por el indicador mensual de actividad económica, de 1.4% en promedio, aunque se ve que enero, febrero, marzo venía subiendo, pero el promedio de 1.4 está muy lejos de la meta eh, deseada por el gobierno, no del Banco Central, deseada por el gobierno, de alcanzar un 4% y que eso es lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional para la República Dominicana, un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4%. Si usted tiene un 1.4 y quiere crecer 4, necesita crecer en el segundo, tercer y cuarto trimestre de forma consecutiva 4.9%. Entonces, ese es otro elemento que habría que decir que está condicionando la posibilidad de que el Banco Central cambie su postura monetaria de restrictiva hacia una menos restrictiva. El otro elemento es, bueno, ¿qué está pasando, por ejemplo, con los agregados monetarios? Se observa una clara desaceleración de los agregados monetarios, aunque los últimos meses ha estado tratando de acelerarse un poquito, pero todavía están creciendo por debajo del Producto Bruto Interno Nominal. Y ante esto, obviamente que con relación a la economía, lo que se ve es que le falta liquidez a la economía en términos de que está creciendo menos. Es decir, no es que haya una situación de iliquidez, pero sí, como está creciendo menos, pues lo que en términos del tamaño de la economía, pues se observa cierta caída de lo que es el grado de liquidez. Entonces, ese es otro elemento. Otro factor también que está pasando con el tipo de cambio. Lo que vemos es que a finales de mayo, comparado con
el final de diciembre hay una apreciación de casi 3%, específicamente 2,8%, calculado al 30 de mayo. 2,8% de apreciación del tipo de cambio en términos nominales. Entonces, ese es el tipo de cambio nominal, una apreciación, también ayuda a la reducción de la tasa de inflación, principalmente de ese componente importado. Ese es algo también positivo. Otro elemento que hay que tomar en cuenta son las reservas internacionales. El Banco Central tiene ahora mismo 16,000 más de 16,000 millones de dólares de reservas internacionales. ¿Qué significa tener más de 16,000 millones de dólares de reservas internacionales? Significa, primero, tranquilidad para los agentes económicos, credibilidad en el peso dominicano. Estamos hablando de una cantidad de recursos superior al 13% del Producto Interno Bruto, de más de 6 meses de importaciones, y eso es un reflejo de que, primero, la economía dominicana está generando una cantidad importante de divisas. Está llegando divisas al país. Remesas, o sea, está generando casi 10,000 millones de dólares de divisas. Pero también el sector turismo. El sector turismo sigue creciendo. En el primer trimestre de este año creció 14% y explicó una buena parte del crecimiento, específicamente 58%. De ese 1,4, el 58% lo explicó el turismo. Entonces, todos estos factores vinculados con la acumulación de reservas, pues también es algo que el Banco Central toma en consideración a la hora de tomar sus decisiones. ¿Por qué? Porque la gente está confiando en el peso dominicano, está confiando en la política monetaria. Por ende, eso se traduce en esa acumulación de reservas internacionales en el Banco Central. Otro aspecto también positivo. Entonces, todos esos elementos combinados nos decía a nosotros en este momento que escribimos ese comentario, y efectivamente Héctor Valdés estaba aceitando, preparando sus cañones. Y les recomiendo que se lo lea, porque no me cabía la menor duda, y esto fue hacia el 2 de mayo, yo decía, ya Valdés se está preparando y él está dándole seguimiento a la Unidos, dándole seguimiento a lo que está sucediendo con la meta de inflación en la República Dominicana, lo que está sucediendo con el crecimiento de la economía que se está desacelerando, la holgura que él tiene en materia de lo que ha sucedido con la tasa de crecimiento de los agregados monetarios, lo que ha sucedido con el peso dominicano con relación al dólar, lo que ha sucedido también con otras variables como las reservas internacionales netas, y todos esos factores influyen a la hora de decidir, bueno, ¿qué va a hacer Héctor Valdés? ¿Qué va a hacer el gobernador Héctor Valdés con la política monetaria para tratar de estimular el crecimiento de la economía? Dado el hecho de que efectivamente se estaría ya en una situación en la cual la tasa de inflación se coloque cerca del rango meta. Y vuelvo y repito, fíjense ahí, al mes de abril, 5,15%. Recuerden que el rango meta va de 3 a 5%, de 3 a 5% con un centro en 4%. Y ya el mes de abril, ahí cuando se publica esto, estamos hablando de que está muy, pero muy cercano a lo que es ese rango meta. Y por eso es que el gobernador del Banco Central, en ese comunicado de política de inicios de mayo, que lo comenté el 2 de mayo, que fue el comunicado de política de abril, pues ahí queda claro, como dice el Banco Central, que el retorno de la inflación al rango meta, al 4% más menos 1, cito, otorgaría los espacios necesarios para que el Banco Central de la República Dominicana pondere el momento oportuno para la adopción de medidas que contribuyan a que el crecimiento económico retorne gradualmente a su potencial. Es decir, que sin lugar a dudas, Héctor Valdés estaba preparando sus cañones monetarios, y esto es algo sumamente positivo porque nos permitía a nosotros pronosticar, proyectar lo que era el comportamiento de la política monetaria. En ese momento, fíjense, eso hace más de un mes, estamos ahí con la información disponible, pronosticando lo que iba a ser la política monetaria. Y en ese momento teníamos ya suficiente información como para decir que era un evento casi seguro, que antes de julio las autoridades monetarias iban a tomar medidas para reducir la tasa de interés de referencia, y además iban a tomar medidas de estímulo monetario para facilitarle acceso a liquidez a los agentes económicos privados, para que de esa forma aumentase
la inversión, aumentase el consumo, se acelerase el ritmo de crecimiento de la economía y se crease un aumento del empleo. Yo creo que esto es algo sumamente importante para la economía porque lo que se ve es que usted con la información que existe, con la información publicada, con la información disponible, se puede hacer un análisis, se puede hacer un análisis que le permita a usted pronosticar el comportamiento. Y por eso yo le decía a usted que lo que viene es, en materia de tasa de interés, lo siguiente: una reducción de la tasa de interés de referencia del Banco Central y por lo tanto una reducción de la tasa de interés activa y también de la tasa de interés pasiva. Si usted iba a hacer inversiones porque tenía liquidez, le recomendaba que le hiciera en ese momento y que tratara de colocar sus inversiones al mayor plazo posible. ¿Por qué? Porque la tasa de interés estaba llegando prácticamente a su pico desde el punto de vista pasivo, es decir, desde el punto de vista de los recursos que acepta el banco y le paga a usted. Ahora, por el lado activo, que es por el lado de los préstamos que hacen los bancos, le decía, si usted va a tomar un préstamo, espere un poco, porque a partir, a más tardar de julio, la tasa de interés comenzará a bajar. Pues efectivamente, lo que hemos visto esta semana es que el Banco Central ha tomado la decisión de comenzar a reducir su tasa de interés. Vamos a analizar eso en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa y retornamos en breve.